Sí. Yo creo que cuando tú empiezas el acto de crear, también tu creación te elige a ti. Entonces, yo las mitocondrias me eligieron a mí para que yo escribiese un libro sobre ellas para reconciliarme con mi pasado. Es decir, porque yo ya te lo he dicho antes así, solo lo he vislumbrado un poco. Yo vengo de un antecedente de obesidad en el Vale. cual todos los adjetivos peyorativos que se puedan verter sobre una persona, pues los vertieron sobre mí, todo tipo de bullying, pues lo vertieron sobre mí, y eso, quieras que no, afecta en tu carácter, ¿no? Y yo era el típico niño, pues con un hipotiroidismo de Hashimoto, al cual, pues es cierto que quizás no comía lo que se puede decir bien, pero tampoco comía mucho más diferente de mis amigos. Es decir, yo veía a mis amigos que se comían una palmera de chocolate y ellos no estaban gordos y yo sí, ¿no? Quizás es cierto que fruto de mi introversión me movía menos que ellos, posiblemente. Pero lo que te quiero decir con eso es que, claro, ahí fue cuando en el momento de, digo, tengo que reconciliarme con ese Antonio del pasado y todo lo que he aprendido en mis 20 años de trayectoria profesional, verterlo en un libro para ayudar a esas personas que siguen ancladas en esos metabolismos estancados, en esa dificultad para perder peso, en esa falta de energía, en ese cansancio, pero no porque yo sea un buen samaritano que los quiera ayudar, que también, sino porque yo estuve ahí. Claro, y también es entender que cuando se va el típico nutricionista, también dentro del área convencional es contar calorías, ¿no? La típica dieta de 1000 calorías para bajar tantos kilos en tantos meses y las personas que están dentro de esa área, que tengo mi mejor amiga también pasó mucho por lo tuyo y lo he vivido de cerca por parte de ella, al crecer es como se obsesionan un poco al punto de tengo que estar diferente a mi infancia porque en mi infancia me maltrataron y es una herida que arrastran durante muchísimo tiempo. Y cuando vamos al Nutri y nos da una dieta hipocalórica, bueno, es esa típica dieta de tengo que cumplir estas pautas. Claro, al principio yo siempre lo digo, te funcionan las primeras 3 semanas, el número de la báscula comienza a cambiar, pero luego, ¿qué pasa a partir de allí, no? Empiezas a rebotar o ya no me acostumbro porque la veo como esto que tengo que cumplir para llegar a un objetivo, pero no entiendo el por qué y el para qué tengo que mejorar mi alimentación en pro de mi salud y no del aspecto físico, que si bien es lo que nos hace de alguna u otra forma encajar en la sociedad, porque estamos acostumbrados a pertenecer a algún sitio, ¿no? A un grupo, y para pertenecer hay ciertos estereotipos, cosa que también intento por medio de este espacio que no se tome en consideración y que se comiencen a aceptar las personas tal y como son, pero entendiendo también que dentro de esa aceptación no es romantizar el sobrepeso ni la obesidad, sino entender las consecuencias que esto puede traer a corto, mediano y largo plazo. Y tiene que ver muchísimo con esa fatiga constante que puede tener una persona que lo hace estar más sedentario de lo que normalmente ya está. Cuando escribes de esto, hablas sobre un poco la historia de las mitocondrias y me gustaría que lo contaras porque yo creo que cuando uno conoce la razón desde la raíz le hace un estado de conciencia mucho más profundo en esa evolución y toda esa función que tiene. Me encanta que le hayas dado el protagonismo que merece porque, ojo, o sea, es como, sin esto no tenemos vida. Y yo Eh, siempre en consultas les digo, estamos vivos porque tus mitocondrias y las mías están funcionando. Si no fuese así, tú estarías muerto y yo también. Efectivamente. Y ahí fue algo muy bonito porque, mira, yo, como te decía antes, hice fisioterapia, es decir, vengo de un bachillerato de ciencias, después hice osteopatía, después hice PNI. Antes de hacer PNI, yo me había formado ya, digamos, en medicina integrativa, se puede decir, con ¿Vale? uno de mis grandísimos referentes, que es Pedro Carrera Pastos. Pues Pedro, él en No. ese momento formaba parte de una empresa, digamos, de formación con Gabriel de Carballo, que también ¿Vale? es un gran divulgador, y con Maelán Fontes, un fisioterapeuta. Tiene una empresa que se llamaba NutriScience, ¿no? Y ellos hicieron pues, una serie de cursos de formación. Y yo, estando con Pedro, nos enseñó una cosa en clase que a mí literalmente me voló la cabeza. Cuando hablaba de mitocondrias, explicó que nuestras mitocondrias tienen una membrana similar a la de una bacteria y que dentro tienen su propio ADN y que Ujú, su ujú. ADN es bacteriano. Entonces era como, hola, ¿Cómo? efectivamente.
tiene ADN bacteriano dentro de las mitocondrias. ¿Y qué hace ese ADN ahí? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? Entonces, claro, Pedro sembró esa semilla en mí. Cuando yo terminé, como tú bien has dicho antes, curioso empedernido, empecé a buscar de dónde venía ese ADN bacteriano dentro de nuestro cuerpo. Y claro, fue cuando entré en contacto con una persona que debería de haber tenido un premio Nobel, o dos o tres, que es Lynn Margulis, ¿no? Una de Vale. esas personas, grandes genios de la historia de la humanidad, que han pasado no desapercibidos, sino vilipendiados por la sociedad médica, porque la llegaron a llamar, ¿no? Pues de histérica, ¿no? Ujú, Ese palabra tan peyorativa que siempre se ha utilizado para cuando una mujer expresa su emoción, ¿no? ujú. Entonces, claro, Liz Margulis, ella hablaba de que sí es cierto que la fuerza que rige la evolución, por supuesto, es la competencia entre especies, pero no es la única, sino la cooperación también ha sido una fuerza muy potente, y no solo a nivel macro, entre, por ejemplo, tú y yo, algo que es indispensable para evolucionar como especie, sino también micro, es decir, dentro de nuestras células hubo un momento en el cual al inicio de la vida, en el que dos células primitivas, una que era más grandota, pero con menos capacidad de producir energía porque no era capaz de usar el oxígeno para crear energía, se comió a una bacteria pequeñita que era capaz de usar oxígeno para convertirlo junto con los alimentos en energía